Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sean con cada uno de nosotros. Comenzamos, hermanos, nuestro orden de culto del domingo 26 de septiembre del año de gracia 2021 de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betel, ubicada en Avenida Díaz Mirón, número 6, de la Colonia Obrera de la ciudad de Minatitlán. Comenzamos, amados hermanos, con un preludio musical. Escúchame lo que voy a decirte, solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hace 2000 años fue crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Continuamos, hermanos, con la oración de ofrecimiento. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, que moras, oh Señor, en las alturas de los cielos, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
y Padre de todos nosotros. En esta hora, Señor, estamos aquí en tu casa de oración para darte la gloria, la honra y la alabanza y la adoración, Padre Celestial, que solamente tú, Señor, eres digno de recibir, Padre mío. Te ofrecemos, Señor, con todo nuestro corazón, delante de tu presencia, Señor, para que tú recibas, Padre mío, nuestra alabanza y nuestra adoración en esta hora de la tarde, Señor. Que lo hagamos, Padre mío, con un corazón limpio y un corazón sincero delante de tu presencia, Señor. Para que recibas, Padre Santo, en esta hora de la tarde, esta adoración, Padre mío, como olor fragante, Señor, delante de tu presencia. Prepara, Padre Santo, nuestros corazones y sé, Padre mío, con cada uno de nosotros, Padre Santo. Estamos, Señor, delante de tu presencia para adorarte y glorificarte, oh Dios. Y a la diestra de tu trono, sentado nuestro Señor y Salvador Jesucristo, intercediendo por cada uno de nosotros. Recibe, Señor, esta ofrenda, Señor, nuestra vida, esta adoración, Señor, en esta hora de la tarde. Te lo pedimos, Padre Santo, y te lo rogamos humildemente en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor. Ahora continuamos, amados hermanos, con el himno número 395, La gloria de Cristo el Señor, cantaré. No puede
Ahora, amados hermanos, tenemos nuestra lectura devocional en el Salmo número 66, versículos del 1 al 20. Dice así la palabra de Dios: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré con sahumeiro de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Esto es palabra de Dios. Ahora continuamos, hermanos, con el himno número 622, Nuestra Patria.
Ahora, hermanos, abramos de nuevo nuestras Biblias en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 38. Dice así la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Palabra de Dios. Ahora, estimados hermanos, preparemos nuestros corazones para escuchar el mensaje de la palabra de Dios en labios de nuestro pastor Ignacio Hernández. Buenas tardes, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor porque una vez más en su gracia infinita nos permite reunirnos aquí en su santuario para grabar el mensaje de la palabra de Dios, compartirlo a cada uno de ustedes. Y voy a pedirles que por favor inclinen sus rostros, cierren sus ojos. Vamos a orar. Amado y eterno Dios, te agradecemos, Padre, por este día de bendiciones. Te agradecemos también, Padre, porque nos permites en estos momentos estar en tu casa de oración, Señor, dispuestos a grabar este mensaje de tu bendita palabra, este culto, en gratitud a ti. Y oramos, Padre mío, para que sea el poder de tu Santo Espíritu el que en todo momento nos asista, nos guíe con su mano preciosa en el momento de escudriñar tu bendita palabra. Oramos a ti, Padre, para que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestro corazón y nos indique en todo momento tu voluntad. Danos un corazón y una mente abierta, atenta a tu palabra y también dispuesta a obedecerte. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando pensamos, mis amados hermanos, en este mes que se le ha denominado Mes de la Patria, pensamos precisamente en esa libertad que nosotros tenemos como mexicanos, porque Dios en su gracia infinita permitió que muchas personas se vieran involucradas, deseosas de tener una patria libre y soberana, y que como mexicanos pudiéramos tener libertad. Y gracias a Dios, en su momento esto ocurrió. Se dice que en el año 1810 fue precisamente la fecha más importante que nosotros debemos de tener siempre presente como mexicanos, porque fue precisamente en esa fecha, en el mes de septiembre, en que
el cura Miguel Hidalgo y Costilla proclamó la libertad del pueblo mexicano del extranjerismo. Sabemos que de alguna manera éramos oprimidos, que de alguna manera no teníamos libertad alguna. Sin embargo, Dios en su gracia infinita usara a este personaje y a tantos otros que estaban con él para lograr este objetivo tan maravilloso de grande bendición para nuestro querido México. Al fin, fuimos libres de la dictadura del extranjero. Ya no más el extranjero iba a dominar nuestra vida. México tenía ahora la libertad de tomar decisiones, no solamente en cuanto a la manera de gobernar, sino también para con sus ciudadanos. Gloria a Dios por eso, hermanos, porque Dios ahora nos ha dado una patria libre y soberana, una patria, mis amados hermanos, donde nosotros con toda libertad podemos congregarnos en la casa del Señor para adorar y glorificar su nombre. Aunque en estas últimas fechas no es posible, dada la pandemia, pero Dios también nos va a dar la libertad en cuanto a esto, y llegará el momento, el día en que las puertas del santuario de Dios sean abiertas nuevamente y entrará precisamente el pueblo del Señor. Pero también es importante recordar, hermanos, un hecho notable en todo esto, y es el hecho mismo que aunque ahora nosotros somos una patria libre y soberana, no estamos esclavizados. Pareciera esto, lo que voy a decir, una paradoja, pero sí estamos esclavizados. Tal vez no del extranjero, tal vez no de otra forma, pero sí estamos esclavizados por el pecado mismo. Lo cierto es, mis amados hermanos, que el pecado nos ha atado, nos ha esclavizado de tal manera que en lugar de sentir esa libertad, nos sentimos todavía oprimidos. Porque algo que debemos de entender es el hecho mismo que Satanás nos oprime, nos quita fuerza, nos quita todo interés para poder destruirnos. Se cuenta la historia de un personaje que gustaba presentar su espectáculo en los grandes teatros hace muchos años, pero él gustaba de trabajar precisamente con animales. Esa noche él iba a presentar un espectáculo donde jugaba prácticamente con una gran boa. Este espectáculo llamó poderosamente la atención de los ciudadanos de ese lugar donde se iba a presentar. Y cuando llegó el momento de su actuación, este hombre caminó hasta el centro del teatro, de la tarima, y se quedó ahí estático. Y de repente a su derecha apareció una gran boa que se arrastraba hacia él. Cuando llegó hasta él, la boa empezó prácticamente a enrollarlo, a cubrirlo con su cuerpo. Y por último terminó poniendo su cabeza en la cabeza del domador. Cuando todos vieron esto, aplaudieron con gran esfuerzo
y alegría y asombro de ver la osadía de este hombre, dejarse prácticamente enrollar por la boa y permitir que ésta pusiera su cabeza en la de él. Y aplaudían frenéticamente, manifestando de esta manera que lo que él estaba haciendo era un gran espectáculo. Pero de repente, la gente empezó a callar y pudieron escuchar claramente el crujir de algo. Y es que la boa, al tener ese contacto con el hombre, comenzó a apretar sus anillos prácticamente y empezó a quebrar todo su cuerpo. Cuando la boa se quitó de él, quedó allí un cuerpo sin movimiento alguno y totalmente quebrado. Eso es exactamente una figura de lo que hace el pecado en la vida del ser humano. Cuando nosotros le permitimos, jugamos con el pecado y le permitimos sus hechos, sus manifestaciones en nuestra vida, nos va enrollando prácticamente con sus artimañas. Y cuando menos pensamos, aprieta y destruye nuestra vida. Por eso me he atrevido a decir que somos libres, como patriotas, como mexicanos, somos libres, y gloria a Dios por ello. Pero también me he atrevido a decirles que somos esclavos, seguimos siendo esclavos, ya no del extranjero, sino del pecado mismo, y esto es mucho peor. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que ir forzosamente a la luz de la palabra de Dios. Allá en el libro del Éxodo, es una historia bastante conocida por todos nosotros, en el capítulo 3. En todo este capítulo y anterior, se nos está hablando acerca de ese llamamiento que en su momento Dios le hiciera a Moisés para que se fuera a Egipto y liberara a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Y fíjense bien lo que Dios le dice a Moisés en su momento. Capítulo 3, verso 8 en adelante. Y he descendido, habla Dios ahí, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y los lugares del camino del cananeo, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y dice el 10, con eso termino: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. A la luz de esta historia bíblica, encontramos, mis amados hermanos, en primer lugar, el hecho mismo de que Dios tenía un plan para ser una nación libre y soberana, como nosotros lo somos ahora como mexicanos. Dios, en su gracia infinita, planeó, estructuró de alguna forma el hecho mismo de que su pueblo de Israel sería libre. Ya no más esclavitud para este pueblo. Tal vez el pueblo de Israel no lo entendió en su momento, pero ahí vemos la mano poderosa de Dios
manifestándose en todo momento, y lo que es más, respondiendo al clamor que su pueblo le hacía constantemente de que los liberara de los egipcios. Y encontramos aspectos aquí básicos e importantes en esta intervención, podemos decir, divina. Dios obrando, estructurando la manera en que iba a libertar a su pueblo. Y Dios usando precisamente en este trabajo, en esta obra de liberación, al ser humano. En este caso, a Moisés. Sabemos a la luz de la palabra de Dios, entendemos que la tarea que este varón desempeñó no fue una tarea fácil, fue ardua realmente, porque guiar a un pueblo rebelde, un pueblo que constantemente se estaba quejando, se lamentaba y que querían hacer su voluntad o querían que sucediera lo que ellos pensaban y no lo que Dios ordenaba a través de Moisés. Sin embargo, Dios usó con poder suyo a Moisés para darle libertad a su pueblo amado, el pueblo de Israel. Y esto nos habla de un hecho muy importante, y es ese amor tan grande que Dios tiene para con su pueblo. Hoy en día, a la luz de las noticias de los diferentes medios de comunicación, vemos claramente cómo los enemigos del pueblo de Israel se están multiplicando y vuelven nuevamente, diríamos, a la cargada de querer destruir y esclavizar al pueblo de Israel. Y sabemos perfectamente bien que esto es obra de Satanás, que siempre ha querido obstruir el plan de salvación que Dios tiene para con la humanidad. Sin embargo, también entendemos que Dios en ningún momento va a permitir este hecho, que Satanás siga interviniendo en sus planes divinos. No va a permitir que Satanás siga interviniendo para querer destruir los planes de salvación que tiene para con su pueblo Israel. Y lo mismo para nosotros. Dios, así como usó a seres humanos, en este caso a Moisés, para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios quiere utilizar a su iglesia hoy en día, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta situación tan difícil que estamos viviendo, aún a pesar de esta falta de economía en la cual nos encontramos. Dios quiere usar a su pueblo para poder llevar el mensaje de salvación a las personas. Ahora más que nunca, mis amados hermanos, el mundo está necesitando de que la iglesia de Cristo se levante con poder y proclame las buenas nuevas del Evangelio y proclame en Cristo la libertad de estas personas. Aparentemente, la iglesia está dormida porque no tiene actividad en un momento dado en el templo. Pero la iglesia no está dormida.
Dios no va a permitir que como iglesia nosotros nos durmamos. Tenemos una tarea que desempeñar. Nos ha llamado, nos ha salvado con un propósito: que proclamemos las buenas nuevas del Evangelio, dice la palabra, hasta lo último de la tierra. Luego entonces esto nos enseña que Dios tiene un plan de liberación, de salvación, no solo para su pueblo Israel, sino también para nosotros hoy en día. Y nosotros somos parte de ese plan de Dios para poder liberar a tantas vidas, tantas personas que están siendo oprimidas precisamente de las garras de Satanás. En segundo lugar, a la luz de la palabra de Dios, debemos de entender que Dios en su gracia infinita quiere que cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano seamos libres, no solo espiritualmente hablando, sino también políticamente hablando. Hay un pasaje allá en el Evangelio según San Juan que nos dice claramente, es el capítulo 8, versos 31 en adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios quiere entonces, mis amados hermanos, que cada hombre, cada mujer, todos seamos libres. Pero no nada más libres como ciudadanos, porque lo somos, gracias a Dios, sino libres espiritualmente hablando. A lo mismo que ese hombre del espectáculo, ese artista, fue oprimido precisamente por los anillos de la boa hasta destruirlo. Nosotros de la misma manera estamos actuando o estamos viviendo esa misma situación. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos oprimen, mis amados hermanos. Estamos preocupados, angustiados por esta pandemia. ¿Qué va a hacer de nosotros el día de mañana? Los que hemos vivido la experiencia de esta terrible enfermedad, a veces esto nos puede llevar a pensar: de esta me salvé, ¿y de la otra? No lo sé. Pero algo que debemos de tener firmemente seguros es de que Cristo, dice su palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos estar seguros de que Dios en todo momento está en nosotros. Y Él quiere que nosotros mantengamos en nuestro corazón
en nuestra vida esa libertad que nos ha otorgado a través de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo, dice la palabra, nos ha libertado, somos entonces verdaderamente libres. No nos dejemos pues entonces, hermanos, esclavizar por la preocupación, por la ansiedad, por el temor, por el miedo de que esta pandemia nos va a destruir. Esta enfermedad va a llegar a nosotros hasta que Dios lo permita y como Dios lo permita. No nos dejemos esclavizar por la ansiedad que causa todo esto. No nos dejemos esclavizar, hermanos, por la falta de economía. Dios va a suplir, dice la palabra, nuestras necesidades conforme a su gracia. No permitamos que Satanás venga como esa boa y nos enrolle, nos vaya envolviendo y trate de triturarnos, de destruirnos. No lo permitamos. No permitamos, mis amados hermanos, si ya somos libres en el Señor, si ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, no demos lugar para ser esclavizados nuevamente por Satanás. Cristo, en su gracia infinita, al morir en la cruz del Calvario y dar su vida por nosotros, al resucitar con poder, arrebató el poder, no solo la muerte, sino también a Satanás. Satanás no tiene más poder, y mucho menos con nosotros, cuando estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Algo que debemos de entender es la importancia de la gracia de Dios manifestándose en todo momento. A pesar de lo que estamos viviendo, de lo difícil que nos está haciendo vivir todo este tiempo, su gracia, la gracia de Dios, ahí está latente, presente, protegiéndonos. Como diría el salmista en su Salmo 46, Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Así que venga lo que pueda venir a nuestra vida, esas cadenas de atadura con las cuales Satanás nos quiere atar nuevamente a través de todo esto, hermanos, Satanás no va a lograr su objetivo si nosotros estamos en el Señor. Si realmente, como dice el evangelista Juan, hemos sido verdaderamente libres, liberados por el poder y la gracia de Dios. En tercer lugar y por último, hermanos, Dios en su gracia infinita nos ha salvado, sí, pero nos ha salvado, como decía al principio, con un propósito determinado. Siempre he pensado y siempre he dicho que Dios no nos llamó nada más para estar sentado en las bancas, cantar, leer, escuchar el sermón, deleitarse en el culto de adoración a Dios. No nos ha llamado nada más por eso. Tenemos una misión que desempeñar en esta vida. El tiempo en que pude experimentar la COVID en mi cuerpo y los dolores tan terribles. Y cuando el médico me dice,
usted no va a sobrevivir. Le doy poco tiempo. Y yo le respondí, eso dices tú. Pero Dios no ha dicho la última palabra. Y después, a solas le dije al Señor, yo sé que tú quieres algo de mí. Yo aún no he terminado. Voy a continuar porque tú tienes un propósito para mi vida. Y el propósito es ese precisamente. No solo de poderle servir al Señor, sino también de poder proclamar las buenas nuevas del Evangelio a otras personas que tanto lo están necesitando en estos momentos. Y esto es para con usted también. Dios le ha llamado para que sea un Moisés y lleve palabra de vida a otras personas, palabra de salvación de Dios. Dios tiene ese propósito en su vida. Acuérdese lo que Dios ordenó a sus apóstoles antes de marchar a los cielos. Les dijo claramente que deberían de predicar el Evangelio a toda criatura. Esa fue la orden. Y los discípulos no son menos que nosotros. Los discípulos no son menos que nosotros. Ni nosotros somos superiores a ellos. Esta orden fue tanto para los discípulos como para nosotros también. Y si realmente, mis amados hermanos, hemos sido liberados del pecado por la gracia de Dios, entonces debemos de cumplir con las ordenanzas divinas. Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros gocemos de esta independencia espiritual, así como estamos gozando de esta independencia social, política. Somos mexicanos, viviendo en una patria libre y soberana, pero somos mexicanos cristianos, hijos de Dios, viviendo en el Señor y con un propósito determinado: llevar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura. Hermanos, gocemos nuestra libertad como mexicanos, pero también gocemos nuestra libertad como cristianos y vivamos como ciudadanos del reino de los cielos, libres por el poder y la gracia de Dios. Esto es palabra de Dios. Ahora, amados hermanos, tenemos la oración de confirmación. Amantísimo Dios y Padre nuestro, nuevamente, oh Dios y Padre, nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Pero ahora, Padre, para rogarte que tú confirmes, Padre mío, tu palabra que fue predicada en labios de tu siervo, Señor. Te rogamos, Padre, que toques, Padre mío, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, hasta lo más profundo de nuestros corazones, para que no seamos, Padre Santo, solamente oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Padre, haga vida en nuestras vidas. Así, Padre mío, como hemos escuchado tu palabra en esta hora, te rogamos, Padre, que tú la confirmes para que seáis nosotros, Padre Santo, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, verdaderamente
libres, Padre mío. El Señor Jesús, Padre mío, dijo también en su palabra: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Confirma, Padre, esa promesa en nuestros corazones, Señor. Toma nuestras vidas, Padre Santo, y bendice a cada uno de nosotros, Padre Santo. Que nosotros podamos, Padre mío, en nuestro diario vivir, Padre, vivir tu palabra, Señor. Que nosotros, Padre Santo, seamos esa luz y esa sal de la tierra, Padre, si verdaderamente somos libres, Padre mío, en Cristo Jesús. Te rogamos, Padre, que tú bendigas la vida de tu siervo, Padre, que ha predicado en esta hora, así como la vida también de todos y cada uno de nosotros. En tus manos estamos, oh Dios, y te rogamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que confirmes, Padre Santo, esta palabra en nuestros corazones. Te lo pido, Padre mío, y te lo suplico humildemente, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Llegó el momento, hermano, de presentar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y acordémonos que la palabra de Dios nos dice que Dios ama al dador alegre. Traigamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos con alegría delante de Dios. Y aprovecho también, hermanos, para decirles que los diezmos y las ofrendas se siguen depositando a la cuenta de la iglesia, amados hermanos. Se lo pedimos humildemente y ustedes ya tienen el número y ustedes ya lo han hecho así. Oramos ahora, hermanos, por los diezmos y nuestras ofrendas. Oh Dios, nuevamente, Padre Santo, venimos a ti, Padre mío, presentando, Padre Santo, nuestras ofrendas y nuestros diezmos delante de tu altar, Padre mío. Los traemos, Padre mío, no porque tú necesites, Padre Santo, de nuestras ofrendas y nuestros diezmos, sino los traemos, Padre mío, de lo mucho que tú nos bendices, Padre Santo, y a manera, Padre mío, de agradecimiento, oh Dios y Padre, porque tú has sido con nosotros, oh Dios, desde antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Tú nos has bendecido grande y poderosamente, Señor. Te rogamos que tú bendigas estas ofrendas, Padre, y estos diezmos, Señor, y que tú los sigas multiplicando, Padre mío, así, Señor, como tú sabes hacerlo, Padre mío. Tómalos, Padre mío, en tus manos. Toma en tus manos, Padre Santo, nuestras ofrendas, y no solamente nuestras ofrendas, Señor, sino también, Padre mío, nuestras vidas, para que traigamos, Padre Santo, como lo dice tu palabra, tú amas al dador alegre, y para que traigamos, Padre mío, con alegría delante de tu presencia, Señor, porque sabemos, Padre, que tú nos bendices cada día, porque tus bendiciones, Padre mío, son nuevas cada mañana, Señor, y tú te encargas de guardarnos, Padre mío, y de bendecirnos, oh Dios y Padre. Bendícelas, Señor, y multiplícalas, Padre Santo, para tu obra aquí en la tierra, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo, y te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Ahora preparamos nuestras gargantas para cantar el himno número 624, Mi México.
mis amados hermanos, hemos llegado al final de nuestro culto de adoración, esperando que hayamos sentido la presencia de Dios en nuestras vidas y también que la palabra de Dios que ha sido expuesta en esta hora haya tocado nuestros corazones, que estamos seguros, Padre Santo, que sí, tú lo has hecho a través de tu Espíritu Santo en labios de nuestro pastor. Bendícelo, Señor, y tómalo en tus santas y divinas manos. Señor, bendice a su esposa. Tú sabes, Señor, que él estuvo enfermo, Padre mío, pero te damos la gloria y te damos la honra y la alabanza, porque sabemos, Señor, que nuevamente, Señor, tú lo has levantado a él y a su esposa y él está de nuevo con nosotros, Padre Santo. Gracias. Ahora, hermanos, tenemos la oración final y la bendición del Señor a cargo de nuestro pastor Ignacio Hernández. Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermanos, ahora, dando gracias al Señor por la oportunidad que nos concede o que nos ha concedido de poder elevar un culto más a su divino y santo nombre. Oración de gratitud. Vamos a orar. Soberano y eterno Dios, gracias te damos, Padre mío, por cada una de las bendiciones que tú has derramado en nuestra vida. Gracias por habernos permitido, mi Señor, haber nacido, Padre, en esta tierra mexicana, ser mexicanos y vivir en una patria libre y soberana. Gracias te damos, Señor, por todas esas personas que tú utilizaste como instrumento de liberación para esta tierra de México. Pero asimismo, Padre, te damos las gracias por esa libertad que nos has concedido en Jesucristo nuestro Salvador. Y porque ahora somos libres de las garras de Satanás. Él ya no es más nuestro amo, sino lo eres tú, Señor divino. Te ruego pues, Padre, que nos ayudes como cristianos, como hijos tuyos, gozar de esta libertad que tú nos has concedido, nos has regalado allá en la cruz del Calvario. Alabado y glorificado seas, Padre mío. Bendito seas, mi Señor. Te doy las gracias, Padre, por la vida de tu pueblo Betel. Gracias por mis hermanos miembros y no miembros. Gracias, Padre, porque a pesar de la situación difícil que estamos viviendo a causa de esta pandemia, falta de economía, otras enfermedades, falta de trabajo, tú, Padre mío, estás pendiente de tu pueblo en todo momento. Pongo en tus preciosas manos, Señor, a mis hermanos quebrantados en su salud. Ten misericordia de ellos, Padre mío, y lleva hasta cada uno de ellos ese bálsamo de sanidad. Permítele, Señor, ser ungidos
por el poder de tu Santo Espíritu y sanar de sus quebrantos físicos. Una vez más, Padre mío, te doy las gracias por la vida de nuestro hermano Jorge Arturo Rodríguez León. Gracias te damos, Señor, porque él ahora se encuentra nuevamente en su hogar convaleciendo. Padre, gracias por haberlo protegido, cuidarlo. Gracias por haberlo liberado de las garras de la muerte, Padre. Gracias por haberle provisto, y lo estás haciendo, Padre, de la economía que él necesita para su restablecimiento. De la misma manera, Padre mío, estoy poniendo en tus benditas manos la petición que nuestra hermana Chely García de Maldonado solicitó, que oráramos, Señor eterno, por esa joven, Señor, que está enferma, pariente de tu sierva, Padre mío. Te ruego y te suplico, Padre, que tú liberes a esta joven de las garras de la muerte, que su enfermedad, Señor eterno, sirva para que ella pueda entender y saber que hay un Dios que le ama en gran manera y que la va a salvar de las garras de esa enfermedad. Escapa de mi mente su nombre, Padre mío. Es pariente de la nuera de mi hermana Chely. En tus manos está, Padre. De la misma manera, Señor, seguimos rogándote para que tú fortalezcas la vida del doctor León, Señor de León, el esposo de esta hermana que acaba de fallecer no hace mucho, Padre. Oh mi Señor, fortalece la vida de este varón, la vida de sus hijos, de sus nietos, Padre. Y permite, Señor, que puedan entender que al haberte llevado a su madrecita, lo hiciste con un propósito, Señor. En tus manos están nuestros hermanos ancianitos. Sé tú con ellos, fortalécelos, Padre. Rogamos, Padre mío, por esas personas que sufrieron esta desgracia al desgajarse este cerro, Padre. Señor, ten misericordia de ellos y permíteles nuevamente reconstruir sus vidas prácticamente de cero, Señor. Rogamos, Padre mío, por los inmigrantes, Señor, haitianos que están en la frontera, mi Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Si es tu voluntad que ellos pasen hacia los Estados Unidos, que sea así, Padre mío. Protégelos, porque están sufriendo de la inclemencia del tiempo, Señor. Tienen que ir y venir entre el agua para proveerse de sus alimentos.
Permite que durante el tiempo que estén aquí con nosotros, nuestras autoridades, Señor, velen por ellos, tocante a sus alimentos, y permitirles tengan paz y tranquilidad. Señor, ten misericordia de esta gente, que muchas veces, queriendo lograr ese sueño americano, no les es posible. Y se quedan debajo de un puente, drogándose para poder olvidar la tristeza que embarga su corazón por haber dejado a sus seres amados y no haber logrado cruzar la frontera. Ten misericordia de ellos también, Padre mío. Te lo ruego, te lo suplico, mi Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ruego todo. Amén. Amado del Señor, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tan